no todos eran apóstoles. Jesús tenía discípulos y tenía seguidores. Vamos cerrando cada vez más el círculo. Seguidores, era mucha gente, cada que lo veían hacer un milagro, y ellos eran seguidores. Algunos eran seguidores genuinos que lo seguían por los milagros, porque Jesús les daba de comer, porque Jesús, lo seguían. Entonces son seguidores, ¿ok? Luego venía un círculo más pequeño, que eran discípulos. Esos discípulos habían puesto toda su fe en Jesús, ayudaban a veces, incluso daban ofrendas, incluso ayudaban a Jesús a que quédense aquí a dormir, seguían a Jesús, eran discípulos. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Entonces, nosotros, si has creído en Jesús, somos discípulos, pero no somos apóstoles. Los apóstoles eran un grupo más cerrado, eran 12 personas que estaban con él. Dentro de esas 12 personas, hermanos, todavía había un grupo más cerrado, donde estaban Pedro, Juan, si no mal recuerdo, San Jacobo. Juan es el que escribe y dice que es muchos llaman el apóstol del amor, porque Juan y su hermano eran personas conocidas por el mundo como los hijos del trueno. Eran personas que tú no podías contradecirlos en ese momento porque se enojaban, se airaban, imagínense, eran pescadores, era gente que siempre estaba peleando. O sea, de verdad, yo sé que si no es que todos ustedes nacieron en cuna cristiana, o sea, es decir, vienen de padres cristianos, pero no todos. O sea, yo antes de venir a Cristo, pues también como hombre, no quieres, ¿cómo puedo explicarles esto? Somos violentos, está en nuestra naturaleza caída. O sea, Dios, fíjense, Dios ha puesto en el hombre ciertas hormonas que se llaman testosterona. Y en la mujer también ha puesto otras hormonas que no se llaman testosterona, pero que también funcionan para un propósito. En el propósito del hombre, sin la caída, esa testosterona en el hombre es para darle más fuerza. La mayoría de los hombres somos más fuertes que las mujeres y eso está en nuestra naturaleza. Y no es para agredir, sino para defender a la mujer, para trabajar la tierra, para proteger, ¿no? Para proteger a la familia. Sin embargo, en la caída, el hombre, como hombres, hemos usado eso para lo malo, ¿no? Para las guerras, para violentar, para si no estoy de acuerdo contigo. Entonces, por eso ven gente a veces agarrándose a golpes en la calle. Es la testosterona. Entonces podemos decir, Dios es el culpable. No, es que Dios te dio esa fuerza, pero no para eso. La estás usando para un propósito diferente. Entonces, Juan y su hermano eran los hijos del trueno. Ellos, si había un conflicto, órale, pues ahí donde estuviera. Pero cuando conocen a Cristo, fíjense el cambio tan radical que ahora lo conocen como el apóstol del amor. Pero ese conocimiento fue hasta cuando Jesús resucita. Porque durante su ministerio, van Jesús y Juan caminando por Samaria, junto con su hermano, y unos samaritanos aparecen y entonces Jesús les quiere predicar, les quiere compartir el evangelio, y los samaritanos hacen menos a Jesús, los rechazan. Los samaritanos y los judíos siempre estaban en conflicto. Ellos decían se debe adorar aquí, los judíos decían se debe adorar allá, y entonces imagínense el enojo que tenía este Juan del que le estoy hablando, que era enojón, que a él si le decían algo, pues él respondía. Imagínense al ver que su maestro estaba siendo rechazado por estos simples samaritanos, porque sí, había una lucha en verlos así como nada, como si esa gente no valía la pena. Juan había visto el poder que Jesús tenía, y esta pregunta que le hace Juan a Jesús no era una pregunta de a lo mejor, no. Juan había visto a Jesús levantar muertos, caminar sobre el agua, multiplicar panes. Entonces él sabía que esto que les voy a decir, que él pide, sabía que Jesús lo podía hacer, y no es, Señor, puedes traerlos a salvación. ¿Qué le pidió Juan? Pide que descienda fuego y los consuma, Señor? ¿Quieres que haga eso? Porque Jesús les había dado incluso el poder de sacar demonios, algo que nadie había hecho. Antes de Jesús era algo imposible, algo que ni siquiera los mismos sacerdotes trataban de hacer, porque eso era, ya el que estaba endemoniado, pues ahí ojalá a ver cómo le va, porque ya se perdió. Pero cuando Jesús viene y le dice, te doy el poder de expulsar demonios, ellos van y se dan cuenta que sí tienen poder. Entonces la pregunta de Juan era sencilla, coherente, pero hablaba ¿desde qué? Desde el corazón. Un corazón que decía, Señor, acabo de ver lo que te acaban de hacer. ¿Quieres que descienda fuego del cielo y los consuma? Solo manda la señal, Señor, y ahorita lo pido. Ven el corazón que todavía no ha estado cerca de Jesús. Pues ese mismo Juan es el apóstol uno de los apóstoles que más me interesa en lo que es mi pasión, que es la apologética, porque Juan escribe no solo el libro de Juan, sino
3 epístolas que son muy apologéticas. ¿Quieres saber cómo defender tu fe? Pues lee primera, segunda y tercera de Juan, porque él quiere defender que Jesús es Dios. Ya había mucha gente que había creído que Jesús era un profeta, que Jesús era un hombre, pero muchos de ellos negaban la naturaleza de Jesús. Entonces, me desvío un poco con esto, a ver si puedo retomar, porque es importante para lo que vamos a hablar. Entonces, no fueron estos libros escritos por hombres, ¿no? ¿Cometen siempre errores las personas en lo que escriben? ¿Crees que si Dios existiera, sería capaz de utilizar a los seres humanos para que ellos escriban exactamente lo que Dios quiere? Si crees que no, ¿por qué crees que es así? ¿No? Esas serían las preguntas que haríamos en esa sección. Entonces, cuarto desafío. Es erróneo poner tus puntos de vista, a ver, ya como que se van haciendo más obvias las respuestas a estas interrogantes que se están presentando, ¿no? Pongan atención. Es erróneo, dice la persona, no creyente, es erróneo imponer tus puntos de vista a otras personas. La moralidad no se puede legislar. Los cristianos que se implican en política violan la necesaria separación entre iglesia y Estado. ¿Cuál sería entonces aquí el punto? ¿Alguien? Es erróneo imponer tus puntos de vista a otras personas. ¿No? Bueno, ahí les van algunas preguntas. ¿Votas en las elecciones? Así es la pregunta. Ustedes pues todavía no, la mayoría. Pero dice, cuando votas a alguien, ¿esperas que tu candidato apruebe leyes que reflejen tu punto de vista? Es decir, cuando votamos, realmente votamos por lo que se parezca más a nuestras cosmovisiones cristianas. En Estados Unidos, las personas, la mayoría, para empezar, Estados Unidos fue fundada bajo principios cristianos. La mayoría de los expresidentes fueron cristianos, y no cristianos nada más de decir, sino que realmente, incluso en Estados Unidos, si investigan, pues hasta hace poco, y en la mayoría de los estados, para jurar sobre algo, se ponía la Biblia y decías, cuando ibas a juicio, o sea, si alguien te inculpaba de algo, y esto no les estoy hablando de hace 500 años, hace poco todavía, en algunos lugares ya sacaron la Biblia de la legislación, pero para tú dar fe de algo que decías, ponías la mano en la Biblia y decías solemnemente decir la verdad, porque la Biblia tenía peso. Estados Unidos había sido fundado sobre principios cristianos, y cada vez más los ha ido sacando, y vemos cómo Estados Unidos pues va en declive. Pero realmente los cristianos, nunca la Biblia nos dice que nos pongamos al margen de la política. Más bien que tratemos de influir, que conozcamos lo que proponen los candidatos, que sepamos, que oremos por ellos, dice Pablo, y que basado en eso, cuando elijamos a un gobernante, lo hagamos basado en principios bíblicos. Habrá veces que no va a haber opción, o sea, no hay políticos netamente cristianos ahorita. Pero entonces cuando alguien dice, no deberías imponer tu manera de pensar a los demás, ya se refutó a sí mismo esa idea, porque esa persona está queriendo cambiar mi manera de pensar, está tratando de que mi manera de pensar cambie para que piense como él. Entonces, es una idea que se autorrefuta. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que censuras sobre estos cristianos? ¿Estás diciendo que solo debería permitirse votar o participar en la política a las personas no religiosas? Eso ya sería intolerante, ¿no? ¿En qué lugar de la Constitución se excluye a las personas religiosas del proceso político? ¿Puedes darme algún ejemplo de leyes que no tengan un elemento moral inherente? Ya habíamos hablado de la moral. Aunque no creamos en la Biblia, hay un elemento moral en cada persona. Sea que crea en Dios o no, sabemos que es malo robar. De hecho, puedes no creer en la Biblia, pero nunca, de ninguna manera te vas a poner feliz de que un ladrón entre a tu casa y se robe todos tus muebles. No lo vas a hacer. Ningún no creyente se va a poner feliz de que su esposa lo engañe, ¿no? Y así podría ir por los 10 mandamientos, demostrándoles que esa ley, como dice Pablo, fue escrita en nuestros corazones. Sea que crean o no crean en la Biblia, Dios ha escrito en ustedes sin que ustedes lo entiendan, dice Eclesiastés. Dios ha escrito eternidad en el corazón del hombre sin que él a veces ni lo entienda, ¿no? E incluso, y por eso les decía que hay que leer la Biblia en el contexto, porque incluso podríamos hacer que la Biblia diga que Dios no existe, ¿no? ¿Sabían que hay un salmo que dice, Dios no existe? ¿Sabían? Bueno, pues hay un salmo que dice, Dios no existe. Y el versículo continúa, así dice el necio en su corazón. ¿Ven? O sea, el necio en su corazón dice, Dios no existe, porque Dios no los llama ateos. Dios no trata de probar su existencia. Dios afirma, eres un insensato.
Dios no existe, así dice el necio en su corazón. Entonces, ese sería el otro punto. Y vamos a observar varias cosas en estas respuestas. Lo que encontramos en todas estas respuestas es que todas son preguntas. En ningún momento estamos afirmando nada. En todas ellas estamos usando preguntas y la respuesta inicial en este tipo de situaciones no es predicar mi punto de vista o discrepar del suyo. Al contrario, lo que quiero es invitar a la persona a hablar más sobre lo que cree. Es decir, para que ella misma diga más sobre lo que cree. Y eso quita mucha presión, porque cuando planteo una pregunta, la pelota regresa a mi interlocutor. O sea, él me lanza una pregunta, imagínenlo como una pelota, ¿no? Te hace una pregunta y en vez de tú tener que responder, tú se la regresas con otra pregunta. ¿Quién hacía este tipo de cosas, hermano? En la Biblia. Porque para algunas personas hasta es ofensivo que tú respondas una pregunta con otra pregunta, pero ¿quién hacía esto? Jesús. Cuando los fariseos llegaban a él, le preguntaban, ¿es lícito pagar al César? Y él que decía, ¿de quién es la moneda? Vean cómo Jesús, tal vez ya había leído este libro, ¿no, verdad? Él fue el que establece la lógica, ¿no? Él es quien establece la lógica y dice, ok, y vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Entonces, este tipo de conversaciones nos quita presión porque cuando planteamos una pregunta, la pelota vuelve al tejado del interlocutor. También nos ayuda a no llegar a conclusiones equivocadas y a no desvirtuar inconscientemente lo que la persona está diciendo. ¿Por qué? Porque así como ellos desvirtúan a veces lo que decimos, siendo honestos como cristianos, si no escuchamos lo que la persona está diciendo, podemos desvirtuar lo que el no creyente también está diciendo. Y podemos llegar a conclusiones muy erróneas y a veces muy terribles. Entonces, hacer preguntas te permite evitar acusaciones y torcer las palabras de tu interlocutor. Las preguntas presentan una petición de clarificación para no torcer las palabras. Cuando hago una pregunta para clarificar, mi meta es entender el punto de vista de la persona para no distorsionarlo. Entonces, realmente lo que queremos no es voy a ganar esta conversación o voy a demostrarle que es un ignorante, que no sabe de lo que está hablando. No, la intención en esto es realmente entender lo que la persona cree y todavía más importante, por qué cree lo que cree. Yo no puedo juzgar, o mi corazón puede hacerlo, mi corazón puede juzgar a un ateo que hable mal de Dios y yo no sé la vida que él vivió, yo no sé si fue abusado, yo no sé por lo que él vivió. Entonces yo puedo entender más lo que cree esta persona por medio de preguntas, ¿no? Entonces vamos a ver esta técnica Colombo, el consejo del teniente Colombo. Dice, la táctica Colombo debe su nombre al teniente Colombo, un brillante detective de una serie televisiva que detenía a los delincuentes de formas muy ingeniosas. Les había hablado la vez pasada de él. Y bueno, no tenía una gabardina como la que usa Colombo. Tengo esta gabardina un poco, bueno, no es gabardina, les digo, un poco vieja, pero era como, imagínensela como muy grande, ni siquiera le quedaba a Colombo, o sea, le quedaba así. Y Colombo se acercaba de una manera un tanto hasta insegura, les platicaba, y el inspector llega a la escena del crimen completamente desasiado. Obviamente no iba a venir así porque pues todo despeinado y pues no, pero él llegaba así a esa escena, como les digo, no como esos detectives como Sherlock Holmes, o no, él llegaba así como con una gabardina llena de arrugas y un puro que estaba pegado entre sus dedos. Ah, caray, por cierto, de casualidad traigo una pipa. Es de utilería, no es de verdad. Pero entonces él llegaba y decía, disculpe, es que perdí mi lápiz. Incluso ni siquiera sabía dónde había dejado el lápiz con el cual iba a tomar notas. Entonces imagínense, las personas ya desde ahí decían, ¿qué clase de detective es este? Ni siquiera trajo lápiz, viene todo arrugado. Y entonces Colombo había vuelto a perder el lápiz, de modo que su bloc de notas ahora era inútil, hasta que consigue que alguien le preste un bolígrafo. Todo parece indicar que Colombo es una persona torpe, inepta y totalmente inofensiva. No consigue zafarse de una bolsa de papel que se le pegó en el pie, o por lo menos esa es la impresión que él da. Es tonto, pero es como un zorro, porque él tiene un plan sencillo que explica su asombroso éxito. Después de fisgar un poco en el escenario del crimen, rascándose la cabeza de vez en cuando y hablando entre dientes, o sea, como solo, ¿no? Como si estuviera loco, el teniente Colombo lleva a cabo su maniobra, característica. Tengo un plan, dice frunciendo el ceño y restregándose la frente. Hay algo sobre lo que usted me acaba de decir que no termino por entender.
y hace una breve pausa para ponderar el asunto y a continuación se vuelve hacia su sospechoso. Usted me parece una persona inteligente. Quizá pueda aclararme algo, dice Colombo. Y esta es la primera pregunta que les va a recordar toda la táctica Colombo que hemos visto es, ¿le importa si le pregunto algo? Le acaba de decir, usted me parece una persona inteligente. ¿Le importa si le pregunto algo? La primera pregunta es muy inocente. Si fuera incisiva, asustaría a su presa. De momento parece satisfecho. Se da media vuelta para irse, pero se detiene y se queda pensando. Algo acaba de ocurrírsele. Vuelve a la escena, levanta el índice y dice, una cosita más. Pero esta cosita más lleva a otra y esa otra. Pronto, pregunta tras pregunta, el sospechoso llega implacablemente primero a la distracción y por último al fastidio. Lo siento, dice Colombo a su aturdido sospechoso. Sé que me estoy haciendo un poco pesado con estas preguntas, pero no puedo evitarlo, es un hábito. Y dice el escritor del libro, un hábito que nos conviene desarrollar. La clave de la táctica Colombo es pasar a la ofensiva de forma inofensiva. Como les decía, la apologética es ofensiva y defensiva, y queremos hacer esa transición de hacer esa apologética ofensiva, pero de modo inofensivo, o que se perciba como algo inofensivo. Dice, utilizando preguntas cuidadosamente seleccionadas para adelantar la conversación de forma productiva, dicho con otras palabras, nunca hagas afirmaciones, al menos no al principio, cuando una pregunta va a conseguir el mismo resultado. Entonces hay bastantes ventajas en hacer preguntas en vez de afirmar. Hay muchas formas divertidas de hacer eso, ¿no? Ya voy a quitar la chamarra porque me dio calor. Pero básicamente esa es la táctica Colombo. Es de una manera inofensiva poder hacer preguntas para realmente conocer lo que la persona está diciendo y realmente sin darte cuenta la persona estará haciendo todo el trabajo. Ni siquiera tendrías tú que ser el que responde. A veces las pequeñas cosas son las que más impactan. Utilizar sencillas preguntas guía es una forma muy fácil y natural de introducir temas espirituales en una conversación sin parecer abrupto, rudo o agresivo. Las preguntas son interesantes e interactivas, aportan información, pero son amigables. Y lo que es más importante con las preguntas, eres tú quien dirige la conversación mientras la otra persona hace todo el trabajo. ¿Ok? Entonces, las preguntas te permiten avanzar hacia un punto sin ser agresivo, puesto que las preguntas suelen ser neutrales o al menos lo parecen. No crean la sensación de que de que le estás dando un sermón a la persona, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. La siguiente clase, que ya no va a ser la siguiente semana, ya gracias a Dios regresa Misael, entonces van a continuar con las clases que tenían y una vez al mes más o menos voy a continuar con lo que estamos viendo. Pero quiero que se queden con esta pregunta que les va a ayudar. ¿Qué quieres decir exactamente? Y no importa el tema. Y ahora no es como hacernos los loquitos, ¿no? Realmente, si me está preguntando algo, como algunas de las preguntas que ya vimos, y cualquiera que pueda pasar es, ¿qué quieres decir exactamente con eso? ¿Con qué es eso? Pues con lo que me acabas de preguntar, ¿no? Entonces, muchas de las personas realmente no se han sentado a analizar lo que ellos mismos creen. Y cuando tú regresas la pelota con esta pregunta, ¿qué quieres decir exactamente? Obligas a la persona a que se replantee lo que está diciendo. Y muchas veces se darán cuenta del absurdo. Bueno, ¿qué quieres decir exactamente con que el cristianismo no tiene evidencia histórica? ¿Qué quieres decir exactamente cuando me dices que Dios no existe? ¿Qué quieres decir exactamente con que tú no crees en ese Dios? Y entonces es simplemente por medio de preguntas replantear y repito, sin ser agresivos, tampoco es como que en la universidad pues estén contradiciendo al maestro, pero sí regresando la pregunta, ¿hay algún? Porque no sé, les va a tocar, ¿hay algún cristiano en esta clase? Y entonces, sí, y entonces bueno, cuando se dé este tipo de charlas, ustedes podrán regresar el balón a la cancha y decir qué quiere decir exactamente, ¿no? Entonces, si tan solo se quedan con esa pregunta y la usan correctamente, pues van a poder entablar esas conversaciones de manera efectiva. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya casi acabamos la clase. ¿Alguna duda? ¿No? Pues ojalá que la siguiente clase tengan preguntas acerca de la existencia de Dios o alguna pregunta de la Biblia que les cause duda, que digan como que esto no me cuadra, como que siento que, ¿cómo puedo creer en Dios si encontré esto en la Biblia? ¿Cómo puedo creer en Dios
si existe el mal. La mayoría de las personas, un fundamento en el cual ven y dicen no puedo creer en Dios es por la existencia del mal. Si Dios existiera, hay una paradoja que más o menos va así, no la puedo recordar bien, pero es, si Dios existe y el mal existe, es porque uno, o Dios no puede acabar con el mal, o Dios no quiere acabar con el mal. Si el mal existe y Dios no puede acabar con el mal, entonces Dios no existe. Si Dios existe y no quiere acabar con el mal, entonces Dios es malo, por lo tanto Dios no existe. Entonces, vean cómo, y ahorita no me da tiempo para desarrollar esta parte, pero ojalá que la siguiente vez lo podamos abordar punto a punto y veamos cómo hay contradicción en cada una de esas afirmaciones, que incluso sin sacarle y decirle, mira, Juan 14:6 dice que Él es el único camino, que sí lo es y que lo podemos demostrar, pero sin ser netamente religiosos podemos responder esas preguntas. 1, sin ser agresivos. 2, sin sentirnos nerviosos de que nosotros debemos dar todas las respuestas. Y 3, dándole la gloria a Dios. Entonces, si nadie tiene preguntas, comentarios, ¿nadie? ¿No? Ok. No se queden con dudas, porque las dudas per se, o sea, las dudas en sí no son malas. De hecho, Dios nos permite tener un razonamiento, pero si tenemos dudas a pesar de las evidencias, entonces eso ya es necedad. Recuerden a Tomás el incrédulo, Jesús no lo reclama por no creer, sino le reclama porque a pesar de estar viendo, o le reclamaría si a pesar de estar viendo, pues no puede creer, ¿no? Entonces hay mucha evidencia, la vamos a ver en la siguiente clase, entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, Señor, ayúdanos a conocerte más, perdona nuestras ofensas, Señor, nuestras transgresiones que hacemos contra ti, Señor. Ayúdanos a poder, a través de tu palabra, fortalecer la fe, anímanos, exhórtanos. Te pido que ayudes a mis hermanos y a mí en esta semana, que nos puedas permitir conocerte más a través de tu palabra y tu espíritu, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias.